tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Juego de Damas. Muchas felicidades por estos 30 años de democracia para todos y para todas, para todos nosotros. Nos la merecemos, la hemos peleado, la hemos trabajado. Tenemos creo que mucho para celebrar en estos 30 años. Es una democracia que ha pasado, me parece, por diferentes etapas. Quizás en algún momento un poco más formal, más delegativa. Hoy una democracia, si usted me pregunta en mi opinión, creo que es mucho más participativa, donde la política ocupa un lugar central. Creo que de todas maneras hay muchas cosas que corregir, que avanzar, pero creo que tenemos mucho que festejar, decía, y una de las cosas que tenemos que festejar y por qué la democracia es buena y por qué se puede seguir avanzando, bueno, porque, por ejemplo, ayer finalmente, tras una larga batalla judicial, la Corte Suprema de Justicia dijo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era constitucional. Y yo creo que esto es así, es una ley que no es una ley solamente, hecha por este gobierno, por este parlamento. Creo que es una ley largamente amasada, discutida, redactada en todos estos años de democracia, porque hubo diferentes gobiernos que intentaron enviar un proyecto y fue truncado. Digo, esta ley fue tan discutida a lo largo y a lo ancho del país que tenía un sustento que la hizo posible y que le dio la posibilidad a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de tomarla y decir, esta ley tiene que salir. Esto es lo que permite la democracia, que los ciudadanos se empoderen de derechos, de deberes, que los ejerzan, que los trabajen, y siempre habrá algún presidente elegido, presidente, presidenta, por el pueblo, que se hará cargo de ese mandato popular. Por eso creo que hay mucho para celebrar hoy. Bueno, vamos a celebrar en principio con el ministro de Educación. Bienvenido, Silioni, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo le va? Bien, bueno, 30 años de democracia. Han también celebrado ustedes presentando hoy un Sí, material muy rico y muy interesante. sí, suscribo todos los dichos de su introducción. Primero es para celebrar, la verdad que es eso, es para celebrar. Democratizar ya es sinónimo de ampliar derechos. Usted también hizo hincapié en esa característica. Los derechos se amplían siempre en democracia y se retasean, se anulan en las sombras, en la dictadura. O sea que derechos civiles, sociales, económicos, humanos, educativos. A nosotros nunca vimos peyorativamente aquella invitación de Alfonsín de que con la democracia se come, se educa y se cura. Nunca me pareció un fracaso esa formulación, todo lo contrario, me parecía que era una invitación a una épica en un momento que necesitamos volver a creer. Como educador fue un intento de poner en el centro de la democracia la educación, porque una de las tres formulaciones es se educa. Y eso es muy importante. Nosotros en estos 30 años, si debo hablar de educación, casi duplicamos la cantidad de años de obligatoriedad. Es impresionante la cantidad de más alumnos que tenemos, triplicamos la cantidad de educadores, multiplicamos por 2 la cantidad de universidades nacionales, multiplicamos por 4 la cantidad de estudiantes universitarios. Vuelve aún todavía con algunas dificultades, pero la educación a ser un valor en sí mismo que permite la movilidad social, que eso me parece que se había perdido. Durante toda la década del 90 era algo de lo cual casi no se hablaba y hoy nuevamente, digo, estoy pensando solamente en las universidades nuevas que se han creado, que las primeras camadas son de hijos de, bueno, trabajadores que no habían ido a la universidad, sus padres, En ¿no? las nuevas novísimas, digamos, de 2 o 3 años, Florencio Varela, 90 y pico de estudiantes, primera generación de estudiantes universitarios. El Claro. 70% vive en calles de tierra. No, es formidable. Y se produce un fenómeno muy impactante. Nos dicen algunos rectores de esas universidades que muchos de los jóvenes van a anotarse con la familia,
para los jóvenes de los sectores no pobres, digamos, anotarse en la universidad es un trámite administrativo. Para estos jóvenes van con la familia porque es una celebración familiar, es poner a uno de ellos adentro de la universidad, es muy impactante. Y esto está ocurriendo, y está ocurriendo en Florencio Varela, en Avellaneda, en Merlo, en Moreno, en José Cepaz, en las universidades nuevas. Las dificultades que tenemos en el secundario, de alumnos que no terminan y que abandonan prematuramente, también son primera generación de estudiantes secundarios. Hay una masividad en la incorporación de alumnos, que por supuesto comenzó con la democracia, siguió también con la Ley Federal de Educación, que tiene claroscuros evidentes y que no resultó positiva en toda su extensión, pero que tiene por lo menos la posibilidad, que nos ha dado la posibilidad de extender la obligatoriedad, de tener más alumnos en la escuela. Así que bueno, por eso yo decía, hay mucho para celebrar, pero cuénteme, ministro, porque pensar la democracia, este es un material que fue presentado hoy, dice 30 ejercicios para trabajar en el aula y bueno, tiene que ver sobre todo con los jóvenes, con los niños, es material para primaria y secundaria, pero digo, que no han vivido... Secundaria y superior. Ajá, que no han vivido, yo digo, claro, en dictadura, que para ellos la democracia es algo... Sí. Es difícil, pero, a ver, el objeto central de la educación lo que hace la sociedad es recortar algunos saberes y decir, bueno, esto es lo que queremos transmitir a las generaciones que vienen. A nosotros nos parece que hay un lugar primario para la transmisión de valores, que es la mesa familiar. Pero inmediatamente después la escuela. Tenemos 50.000 escuelas, 13 millones de alumnos, 1 millón de docentes. Y somos de los que pensamos que la escuela no solo debe transmitir saberes disciplinares o científico-tecnológicos, también axiológicos, valores. Y que la democracia, es bueno recordarlo hoy que cumplimos 30 años, no es un bien innato, que el horror puede volver. Y que hay sectores todavía, por supuesto minoritarios, que apuestan a que ese horror pueda volver. Yo siempre para pensar esto que usted dice, digo, esta sociedad y esta democracia, pero esta sociedad es la que parió a los torturadores, desaparecedores, genocidas, y también a los anticuerpos que permitieron la recuperación de la democracia y tratar de fortalecer esta democracia. Pero digo, todo convive en una misma sociedad y hay que... Por eso es tan importante la memoria, por eso es seguir trabajando los valores. La transmisión y la insistencia, Luisa. La escuela, la casa, los docentes tienen que transmitir. Es difícil transmitir a los jóvenes que no conocen otro sistema que la democracia, pero ese desafío en algún sentido va de la mano de un gran interés que tienen los jóvenes argentinos y yo creo que en toda la región por el pasado reciente. Son temas que los motivan, que les interesan. Yo creo que una prueba es que el 80% de los jóvenes de 16 y 17 años que tenían posibilidades de votar ejerció el voto, 480.000, ¿no? Me parece que es una estimación alta, casi la misma proporción de adultos. Es muy impactante ver que una autoridad de mesa es una chica de 16 años. Claro, ya lo creo. Ese es un valor extraordinario de la democracia. Sí. Ministro, yo hacía referencia también a la ley de medios. ¿Cómo impactó? Bueno, estaba pensando en Pacapaca, ¿no? Como buena parte de los argentinos, yo creo millones de argentinos, con alegría, con serenidad, yo creo. No sé si daba para la algarabía. La serenidad... porque en el fondo lo que estamos haciendo es cumplir una ley de la República, ¿no? Quizá podríamos decir, y sin ser demasiado exigentes, que fue más tarde de lo pensado, sí. Porque es una ley aprobada con mayorías totalmente claras en ambas cámaras. Una ley que de ningún modo se puede atribuir a un gobierno, porque los órganos de la República son de la República, son de toda la sociedad y bueno, por supuesto celebrando y cayó en el mejor momento posible, que es la celebración de los 30 años, pero también mirando con
con tensión las posibilidades de lo que va a venir. Debe cumplirse, de verdad, y nosotros sabemos que hay siempre objeciones, obstáculos, recursos y apelaciones ahora a tribunales internacionales. Así que también nos parece que exhibirlo ante la sociedad es también un hecho pedagógico, de cómo las instituciones pueden tomar decisiones y cómo poderes fácticos pueden obstaculizarlas. Eso también es muy pedagógico para que entre a la escuela y para que los jóvenes adviertan las complejidades de la democracia, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Bueno, en estos 30 años, cuando he hablado de una democracia más formal, a una democracia que ha ido cambiando, donde la política está en el centro y donde se toman las decisiones en la política y no en el poder concentrado, en el poder económico, que ha sido muy así. Ahora vamos a estar haciendo un repaso en la próxima mesa. ¿Comienzan las clases? ¿Ya está fijada la fecha? Comienzan las clases para algunos tempranamente. Terminan primero, bueno, digamos que terminan para que puedan no sentirse tan agobiados los chicos. El 19 de diciembre están previstos. Sí, y el año que viene tenemos que tender a un calendario de 190 días. Por eso, este año, Luisa, empezamos el 25 de febrero. El año que viene tenemos un lunes 24 de febrero, pero no van a empezar ahí. Hay un lunes 24 de febrero y un martes 25 que se van a dedicar a capacitaciones masivas en todo el país. Y el miércoles 26 de febrero van a empezar las clases hasta el 19 de diciembre. Eso nos da 191 días. Algunas provincias tienen algunos feriados específicos, pero nos parece que, dicho con respeto, pues sabemos que hay tensiones y sabemos que hay intereses. Buenamente quiero decir que no hay interés superior a aquel que permite que nuestros chicos se eduquen, que necesitamos tener muchos días de clase, que la calidad no sustituye a la cantidad, que necesitamos muchos días de mucha calidad, que no es cierto que con menos días de mayor intensidad se resuelva, que hay otros países de la región que tienen más días que nosotros y que los resultados educativos, que todavía no son satisfactorios, nos impulsan a seguir diciendo a la sociedad que entienda que esa última semana de febrero es para la educación. Bueno, a la sociedad, y le iba a decir, y las paritarias, porque ese es un tema siempre, se va a empezar a discutir, a trabajar tempranamente. Sí. Digo, porque seguramente Nación resuelve, pero después cada distrito tiene sus dificultades, entonces... venimos de experiencias en donde no pudimos resolver, pero siempre cuando uno inicia una negociación paritaria lo hace con la esperanza de llegar. La verdad que fueron más las veces que hemos podido acordar. Fuimos el gobierno que en algún sentido impulsó y puso en vigencia casi 2.000 escenarios paritarios y la paritaria docente. Y dentro de poco estamos en paritarias llegando a un acuerdo con los gremios para un plan de formación docente muy ambicioso para los próximos 3 años. Bueno, que deberá ser valorado profundamente porque la educación mía, suya, no es la misma que tienen nuestros chicos hoy, ha cambiado todo mucho, así que es necesario que los docentes también se formen. Ministros, bueno, como siempre. Gracias. No, gracias por haber venido esta noche. Bueno, nos vamos al corte. Cuando regresemos, no hay mesa de damas esta noche, hay mesa de caballeros. En un ratito, nada más. Las firmas son personales. Por eso podés darle la forma que vos quieras. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Préstamos personales precalificados. Ahora hasta 300.000 pesos y hasta 72 meses de plazo. Para que concretes lo que tanto querés. Más información en bancoprovincia.com.ar y en 0810 22 22776. Banco Provincia, de tu lado. Grupo Petersen, desde 1920... construyendo el país. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón.
es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estamos construyendo el nuevo Hospital Municipal de Morón, un nuevo edificio moderno y funcional, con una maternidad segura, centrada en la familia, centro obstétrico, salas de trabajo de parto, un sistema de cuidados progresivos y un nuevo servicio de guardia con centro de atención inmediata. Municipio de Morón, una ciudad que crece. Bueno, debo decirles que son peores que las mujeres. Mis invitados de esta noche son todos hombres. 30 años atrás, cuando inaugurábamos, cuando se votaba, se eligió en democracia después de la larga noche de la dictadura, casi no había mujeres diputadas, hay que recordar esto. Había mujeres haciendo política, pero no creo que con la masividad que han producido estos 30 últimos años. Bueno, esta noche hay mesa de caballeros, no hay mesa de damas. Los voy a presentar. Digo que son peores que nosotras porque estaban hablando, no los podíamos hacer callar. Vamos a empezar por mi izquierda. Está el secretario de Cultura, Jorge Cosia. Bienvenido, Jorge. Buenas Federico noches. Pollack. Bienvenido. Federico fue vocero de Raúl Alfonsín. Y Leopoldo Moro, ¿Qué tal? diputado y en aquel momento un joven radical que seguramente abrazaba la democracia, bueno, como todos los que recordamos ese 30 de octubre. 30 años, ¿qué rescatamos de estos 30 años? Mucho. En primer lugar, bueno, es tal vez el periodo más largo desde la ley Sáenz Peña de perdurabilidad de la democracia, ¿no? Sin duda, esto es una gran victoria del conjunto de nuestra sociedad. Un triunfo de la política entendida como la única herramienta posible que tienen los pueblos para gestionar su propio destino, ¿no? Para confrontar ideas, para en definitiva defender la libertad, que es un valor supremo. Así que yo creo que no tenemos más razón más simple que estar felices por cumplir estos 30 años, ¿no? Que muchas veces temimos no se iba a cumplir. Muchas veces, y que muchas otras veces también la democracia estuvo, y yo creo que sigue estando de algún modo amenazada. Ahora vamos a hablar de las amenazas, de estos 30 años. Federico, ¿estos 30 años? Bueno, nosotros habíamos vivido una gesta en el 73 con la percepción de que decíamos se van y nunca volverán, pero que iban a volver. En cambio, el 83 es muy diferente. De todos los sectores políticos, y acá pertenecemos en aquel momento del 83, tal vez estábamos en lugares diferentes, teníamos la seguridad de que esta vez era para siempre. Eso se cumplió. Esta expectativa la cumplimos. Hay amenazas, hablamos del sistema republicano, la democracia todavía enteramente no llegó porque no llegó la igualdad. Y este es el punto que todavía tenemos que seguir trabajando todos juntos, porque todavía hay una gran franja de desigualdad que trae aparejada la pobreza, hay señales muy buenas, recién las daba el ministro de Educación, donde hay acceso a donde antes no había, pero bueno, el balance es muy positivo, pero falta. Leopoldo. Mira, yo creo que la elección del 83, que es, digamos, el punto de partida de esta nueva etapa, porque en realidad muchas veces habíamos intentado los argentinos darle estabilidad a la democracia y desgraciadamente habíamos fracasado o lo habían impedido. Creo que el punto de partida fue una elección de ruptura. No todas las elecciones son de ruptura, más bien son muy pocas las que son de ruptura. En este caso fue una elección de ruptura con ese pasado horroroso, bueno, con todo lo que ya
conocemos. Y además creo que arrancamos bien porque fue una transición democrática no pactada. Me parece que fue la única de América Latina que tuvo esa característica. Y eso nos permitió, bueno, echar bases bastante firmes, ¿no? Siempre se ha dicho, se apoyó en los pilares de memoria, verdad, justicia. Y creo que en el balance final me parece que nadie puede dudar, aunque los ciclos históricos siempre son motivo de controversia, materia opinable, pero me parece que en el balance final está muy claro que en estos 30 años, con avances, con retrocesos, yendo a veces para adelante, a veces para atrás, el resultado es que la sociedad argentina, que la gente tiene más derechos humanos incorporados, más derechos sociales, más derechos civiles, más derechos políticos. Y bueno, me parece que eso hoy es casi materia indiscutible. Bien. Dijiste que había amenazas. Bueno, no hay duda. ¿Cómo las hubo? Sí, las hubo. Bueno, yo creo que las hubo. Tuvimos una democracia que desde su comienzo tuvo muchas amenazas y condicionamientos, ¿no? Sin duda estos condicionamientos tuvieron picos muy elevados al comienzo, en la medida en que estaban intactas las fuerzas que habían tenido el poder en la dictadura, ¿no? Pero también estaban intactas las fuerzas económicas, civiles, cómplices, generadoras de la dictadura. Tan intactas estaban que cooptaron a la dictadura a partir del 89. Intentaron cooptarla con el gobierno de Alfonsín y hay que reconocer que hicieron avances, pero que no fueron tan profundos y que esa resistencia determinó en gran medida la ida adelantada, ordenadamente adelantada, de Raúl Alfonsín, que se negó a transar, por ejemplo, con el grupo Clarín, ¿no? Hay que recordar, yo creo que lo va a recordar mejor Leopoldo, los condicionamientos que Mañeto le hizo a Alfonsín. Todas esas amenazas, la amenaza de golpe militar, la amenaza de la deuda externa, la amenaza de un sistema económico construido con un Estado que pertenecía, digamos, con estructuras empresariales que pertenecían al Estado, con ministros de Economía que no creían en el Estado. Porque no alcanza con que las empresas sean del Estado, sino que quienes las gobiernen crean en el Estado como herramienta de soberanía, como herramienta de inclusión. Un ejemplo, Altos Hornos Zapla, donde el ejército de la dictadura y postdictadura ponía allí los cuadros militares que no sabía dónde poner, al punto de llegar a más de 50 gerentes. Se destruía el Estado y se carcomía desde adentro. Esto se hizo durante los años 90, se coopta la democracia. Y en ese punto me parece que entramos en esta última década, donde de alguna manera, con la lección aprendida, que fundamentalmente hablamos de la lección aprendida por los pueblos, dolorosamente aprendida, aparece esta etapa donde fundamentalmente lo que caracteriza la llegada de Néstor Kirchner es que se niega a condicionar la democracia a esos grandes poderes. Y el kirchnerismo expresa conflictividad. Conflicto con esos grandes poderes que son los que intentaron condicionar a Alfonsín y los que condicionaron a Menem. A ver la visión que tiene Federico de las amenazas. Las amenazas, claro, al principio eran mucho más claras. Era la amenaza, estaba el poder militar, muy claramente allí. Alfonsín soportó con actos de golpe de Estado, aunque disfrazados de reclamos gremiales. Alfonsín tuvo todo lo que los otros presidentes de la democracia no tuvieron. Tuvo 13 paros generales, fue el presidente de la transición y como presidente de la transición tenía que salir de una manera hacia adelante con la democracia y lo hizo. Yo creo que por primera vez en la Argentina, muy claramente, la Argentina tuvo suerte porque eligió al hombre justo para conducir esa transición. Y los demás que competían en esa elección no hubieran podido hacerlo. Esta es la primera cosa central que hay que reconocerle a Alfonsín. Y fue amenazado por las corporaciones. Yo reconozco que el poder de las corporaciones sigue subsistiendo. Y hay que luchar para eso. Pero bueno, tenemos una visión de las cuales han pasado 30 años donde discutimos cosas mejores que las que discutíamos hace 30. Quiero decir, hoy discutimos el matrimonio igualitario, la asignación universal por hijo, la igualdad. Yo puedo decir, hay mucha desigualdad. Algunos me pueden decir, pero algo se avanzó, pero estamos discutiendo
temas centrales que en aquel tiempo no se podía, porque lo que discutíamos era el mantenimiento de la democracia. Leopoldo, las amenazas que ves sobre todo si subsisten hoy. Bueno, a ver, en primer lugar me parece que hay que diferenciar los contextos históricos, ¿no? Es decir, yo creo que el sistema democrático de alguna manera siempre está amenazado, en mayor o en menor medida. A nosotros nos tocó un momento muy complejo, muy difícil, porque como acá se ha dicho, estaban intactas todas las estructuras heredadas del gobierno militar, de todo tipo. Pero lo más grave no eran las amenazas, lo más grave era el contexto en que eso se producía. Nosotros cuando afrontamos esa etapa, bueno, no teníamos el UNASUR, el Mercosur, la mayoría de los países que nos rodeaban estaban gobernados por dictaduras militares, estábamos casi sitiados, digamos, la dictadura de Pinochet, Uruguay, Brasil, Stroessner, era una situación de enorme complejidad. En materia de deuda externa, política económica, también estábamos aislados, porque esos gobiernos tenían ministros de Economía liberales. Cada vez que Alfonsín, a través de Grispun o alguien más, decía, bueno, vamos a armar un club de deudores, llamaban los ministros de Economía de esos países latinoamericanos y el tipo lo primero que hacía después de cortar era llamar al Fondo Monetario y decir, mirá que acá estos tipos, estos locos, quieren formar un club de deudores para renegociar la deuda. Era un contexto realmente, me parece que el contexto era más grave todavía que las amenazas. Esas amenazas, algunas de esas, hoy yo no veo una amenaza de la corporación militar, no veo amenazas de la corporación eclesiástica, que también en aquel momento la cúpula eclesiástica jugaba un papel muy negativo. Pero subsistieron, tal vez nosotros no pudimos resolver todo, y bueno, en esta etapa, efectivamente, yo creo que se ha establecido una tensión muy fuerte por la discusión de la distribución del ingreso, etc. Y ahí hay todavía dificultades, amenazas, que provienen de estos grupos económicos concentrados, de grupos monopólicos en materia de medios, en un contexto diferente. Es decir, hoy estamos con un continente diferente, más integrado, con mayores niveles de compromiso de los países latinoamericanos con determinadas orientaciones, más allá de la diversidad y la pluralidad. Y bueno, me parece que esto no disminuye la intensidad de las amenazas, pero me parece que se desarrollan en un contexto diferente. Bueno, ahora tenemos una ley de medios que también, bueno, la paradoja histórica en este caso hizo que casi saliera el mismo día en que se celebraba el 30 aniversario de la democracia. Y bueno, me parece que esto es importante porque amplía estos derechos, ¿no? Y yo iba a decir, porque el próximo bloque lo vamos a hacer con Martín Sabatella, y es una ley, no es una ley del gobierno, es una ley del pueblo argentino votado por el Parlamento Nacional. No es una ley que favorece al gobierno, es una ley que nos favorece a todos los ciudadanos porque vamos a tener la posibilidad de informarnos, de producir contenidos de manera diversa, de manera muy plural, y me parece que eso vale la pena celebrarlo. Bueno, nada, mínimo algo por la ley de medios cada uno, muy cortito. Bueno, yo creo que es una de las grandes conquistas de estos 30 años. Yo pienso que no hay futuro democrático con monopolios de la comunicación y con concentración de la comunicación en manos de muy pocos, ni en la Argentina ni en ninguna parte. Me parece que eso es un riesgo para cualquier democracia, a tal punto que incluso sabemos que en Estados Unidos es imposible tener un canal de TV y un medio gráfico. La misma costa. Esa democracia, que tiene muchos defectos, sabemos, por lo menos tiene muy claro ese aspecto. No hay democracia sin plena vigencia de la ley de medios, y me parece que esto que recién empieza, y creo que debemos reconocer, bueno, la voluntad política que la puso en marcha, la voluntad de la presidenta, la voluntad de Néstor Kirchner, la voluntad de los diputados, la voluntad del pueblo argentino, y también la voluntad de 4 jueces que le han hecho un gran favor a la democracia, porque no hay democracia sin 3 poderes, y si uno de estos poderes, en especial su Corte Suprema, es cuestionada y se pone en duda, bueno, la democracia verdaderamente está renga e incompleta. Y creo que estos cuatro jueces creo que le han hecho un gran favor, y creo que tal vez no haya casualidad en que sea un día antes del aniversario. Gracias, Jorge. Federico. Muy chiquito, Alfonsín luchó contra los poderes corporativos de los medios,
mantuvo que no pudiera haber un monopolio. Fue él el que luchó sobre esto. Y no quiero decir una procacidad, pero habría que leer el libro de Muñoz en lo que dijo Alfonsín cuando le pidieron que le dieran el Canal 13 a Clarín. ¿Qué dijo? ¿Lo puedo decir en televisión? Sí, si está escrito en un libro. Antes de darle el Canal 13 a Clarín, me parto un huevo en 4. Valía la pena escucharlo. Leopoldo. Fue un poco fuerte, convengamos, pero de todas maneras es verdad histórica, por lo tanto. Leopoldo. Bueno, digamos, complementando lo que dice Federico en esta materia, yo fui testigo directo de una circunstancia que tiene que ver con esto. Yo era presidente de la Comisión de Comunicación y un día Mañeto me llama, naturalmente yo sabía quién era Mañeto, nunca había dialogado con él, y me dice, bueno, hay que derogar el artículo 45 de la ley, que era precisamente que establecía el mismo principio que rige en algunos estados de Estados Unidos, que los medios gráficos no pueden poseer licencia de radio y televisión. Yo obviamente le comenté a Alfonsín, se decidió sostener ese artículo, pero en el año 88, ya previendo lo que se venía, se envió un proyecto de ley, inspirado en un gran constitucionalista que se llamaba Carlos Nino, que fue el que le dio contenido a eso. Era un proyecto de ley de radiodifusión bastante parecido al que ahora se acaba de declarar constitucional, un poco incluso más restrictivo. Y bueno, los poderes fácticos nos impidieron que se tratara. Por eso cuando dicen que esperamos hace 4 años, es cierto, hace 4 años técnicamente esperamos porque hace 4 años se sancionó la ley, pero en realidad hace 25 que la democracia está esperando tener una ley de medios. Gracias, caballeros, por haber venido esta noche a recordar y hablar de la democracia. Muchas gracias. Nos vamos al corte, regresamos con Martín Sabatella. ENARSA trabaja con el fin de mejorar y aumentar la producción, distribución y comercialización de gas en todo el territorio nacional. Estamos llevando gas natural por primera vez a 6 provincias argentinas que representan más de 5 millones de familias como la tuya. ENARSA Gas, inyectando la energía a tus ganas de crecer. ¡Qué rica! ¡Qué sabrosa! ¡Qué tierna! ¿De quién es esta carne? De la lonja, el rey de la carne. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Laboratorios Vago, el compromiso con la calidad permanece inalterable en el tiempo. Recorre largas distancias. No tiene fronteras. Hoy, como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Martín Sabatella con nosotros, le agradecemos porque estas últimas jornadas deben haber sido más que intensas, Martín. Bueno, está la ley, estuvo la ley siempre, está ahora sin lugar a dudas declarada constitucional, ya no hay más dudas. Lo que quería saber es qué pasa. Vos dijiste, bueno, los plazos ya están vencidos, vienen reuniones de ahora en adelante. Clarín manifiesta cero interés en adecuarse a la ley porque dice, nosotros estamos a derecho. ¿Qué va a pasar? A ver, primero, por supuesto, que celebramos esta decisión de la Corte y por supuesto también una reflexión que es, la justicia tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de una ley, pero no se puede tardar 4 años para esto, ¿no? Más allá de que el final ratifica la ley, más allá de que queda claro que teníamos razón cuando decíamos que la ley era constitucional,
también es cierto que hay que pensar que esta ley estuvo 4 años suspendida en una parte de su aplicación por el funcionamiento de la justicia, que evidentemente, insisto, más allá de tener la facultad de revisar la constitucionalidad, no puede tardar 4 años para que esto se resuelva, porque esto genera una situación de gravedad institucional y no hay orden jurídico posible así. Pero bueno, dicho esto, es cierto que estamos contentos porque obviamente ahora se puede aplicar integralmente. Y como bien se decía recién, y lo decías vos, esto no es un triunfo de nuestro gobierno nada más, es un triunfo de la democracia, es un triunfo de todos los hombres y mujeres que durante muchísimos años, como decía Leopoldo Moró, trabajaron para esto, hombres y mujeres de distintas organizaciones políticas, sociales, culturales, gremiales, académicas. Es una deuda de la democracia, ¿no?, desde hace muchos años, y también la importancia justo que coincida con esta fecha, que, ¿no?, algo que todos comentaron y todos compartíamos. Entonces, hoy la ley está vigente, se acabó la incertidumbre sobre este tema, es absolutamente constitucional, la Corte ratifica cada uno de los artículos, por lo tanto, el conjunto de la ley con todos sus artículos está declarada constitucional y hay que aplicarla. Y lo que tiene que pasar es lo lógico, que es que todo el mundo tiene que adecuarse, porque todo el mundo tiene que cumplir la ley, como ahora, vos, como yo, como cualquiera, que no elige qué ley cumple y qué ley no. Está claro que hay una cantidad de grupos que han presentado sus planes de adecuación, que están en estudio, que se están resolviendo. Clarín dice... Nosotros sí, no, bueno, porque... pero a ver, la verdad es que yo supongo que tendrán un relato, un cassette atrasado, pero porque ya está, la Corte definió la constitucionalidad y hay que cumplir la ley, por lo tanto no hay mucha más discusión. ¿Esto qué significa? ¿AFCA los intima? Cumplir la ley significa, en este caso, hablando de la adecuación, que se tienen que adecuar, la adecuación a los términos que establece la ley, o sea, la adecuación ¿qué es? Que la ley dice que se puede tener tanta cantidad de licencias, tanta cantidad de licencias de cable, licencias de aire, tanta cuota del mercado, etcétera, y todos tienen que adaptarse a eso, adecuarse a eso. El conjunto de las empresas, menos Clarín, se presentaron voluntariamente. Clarín, como no se presentó voluntariamente, el AFCA inició la adecuación de oficio. El mecanismo, o sea, la ley contempla esos dos mecanismos, adecuación voluntaria o adecuación de oficio. Adecuación voluntaria, el titular de la licencia viene y dice, este es mi plan, me están sobrando 3, 4, 5 licencias, según el caso, tengo de más, tanto, yo propongo vender esto y propongo vendérselo a tal. El AFCA aprueba ese plan y entonces también tiene que verificar si los compradores cumplen los requisitos, etcétera, etcétera. Pero es el titular el que define qué vende y a quién. En el caso de ser adecuación de oficio, porque no quisiste venir y presentarte voluntariamente, la adecuación de oficio es el AFCA, el que organiza la tasación, la selección de lo que se va a concursar, el concurso, después que quien gane el concurso se adjudica y viene el titular y reemplaza al titular anterior, que tuvo que haber garantizado el servicio y la fuente de trabajo hasta que llegue el próximo. Eso no está en tela de juicio, digamos, no hay posibilidad de que se acabó la discusión de los trabajadores pierdan su puesto de trabajo. Por supuesto que no, porque... Te pregunto esto porque hay una cantidad de información circulando, dando vuelta, como que los trabajadores pueden perder sus puestos de trabajo. Dos cosas. El titular tiene que garantizar el servicio y las fuentes de trabajo, y los nuevos también, porque en los concursos se pone como condición también sostener la fuente de trabajo, que es lo que hicimos con Carlos Tomada, el ministro de Trabajo. El año pasado lo hicieron. Y además, en relación al trabajo, la aplicación integral de la ley genera nuevas fuentes de trabajo. De hecho, ya estos 4 años... Sin hablar de la adecuación, lo que generó la ley, el fomento, la producción de contenidos, que no es solamente el AFCA, ¿no? Digo, la aplicación de la ley que abarca todas las áreas. Estuvo recién secretario de Cultura, que ha trabajado intensamente para esto y también es parte de la transformación de la comunicación que se vive estos años, o el INCA, el Ministerio de Planificación, una cantidad de áreas, el Ministerio de Educación, de Desarrollo Social, todos los que han trabajado por esto. Esta aplicación de la ley y la transformación de la comunicación, la producción de nuevos contenidos audiovisuales, ha generado en forma directa o indirecta ya más de 100.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, no solamente que se protegen las fuentes de trabajo actuales, sino que se generan nuevas. Y un tema, en relación a la adecuación, que me quedó ahí, digamos, Clarín, como no se presentó voluntariamente, nosotros iniciamos la adecuación de oficio. Adecuación que fue suspendida por la justicia
y que ahora, al terminarse la discusión judicial, hay que continuar. Retomar. Entonces, el AFCA continúa el proceso de adecuación para quienes están voluntariamente y para quienes están de oficio, que en el caso de oficio es solamente Clarín. También es cierto que el Grupo Clarín, o en realidad su socio del 40% en Cablevisión, presentó una carta de intención de adecuarse en los términos que corresponde, en los tiempos que corresponde, pero no es la expresión del conjunto del grupo porque solamente el 40%. Entonces, como eso no cubre la presentación porque no es completa, entonces no hay una presentación de adecuación voluntaria, se hizo la adecuación de oficio. Los plazos están absolutamente vencidos y eso es lo que estableció la Corte también, por lo tanto hay que continuar la adecuación de oficio. Y por otro lado, Clarín tiene esa presentación incompleta, para decirlo de alguna manera, porque es solamente una parte que, bueno, habrá que ver qué es lo que ellos quieren hacer en relación a esa presentación. Pero nuevas adecuaciones, nuevas presentaciones, adecuaciones voluntarias, no se puede porque están vencidos. Hay que ver qué hace Clarín con la adecuación con lo que presentó su socio. Bueno, contame qué te produce cuando escuchás al PRO, a Gabriela Michetti, a Macri pidiendo tu renuncia porque dicen que sos un operador del gobierno y que AFCA, digamos, como ahora la ley es constitucional, hay que pegarle a AFCA al organismo creado. A mí ya no me sorprende más nada de todo, de la actitud de todo el arco opositor. Y mucho menos me sorprende la actitud que tienen en relación a cumplir con lo que necesita el Grupo Clarín. Porque en la Argentina pareciera ser que todo quien quiere constituirse en opositor tiene que hacerle los mandados a Manieto, porque como Manieto es el articulador del arco opositor, para ser opositor tiene que cumplir con Manieto y van a todos haciendo letra en relación a eso. Dice una cantidad de barbaridades, hoy escuchamos otros reportajes, pero digamos, que digan lo que quieran, pero en definitiva eso es lo que vive la Argentina, ¿no? Absoluta libertad para que cada uno dice lo que quiere. Pero lo que dicen en relación a pegarle al AFCA, todas estas cosas, el AFCA es un organismo creado por la ley que acaba de ser declarada constitucional en todos sus artículos. Y el AFCA tiene un directorio que está constituido con 7 miembros, 3 del Parlamento Nacional, de las 3 principales fuerzas, propuestos por una comisión bicameral también creada por la ley, 2 por el Consejo Federal de Comunicación, donde están los gobernadores, organizaciones y universidades, 1 por la universidad, otro por las provincias, y 2 por el departamento, por el Poder Ejecutivo, designado por la presidenta. Uno de esos soy yo, el presidente del directorio en este caso. Marcelo Stubrin por el radicalismo. Por la oposición, y hay Alejandro Pereira del FAP. Fue impugnado y el FAP no quiso volver a presentarse o presentar otro, es una decisión de ellos, como tampoco quiso la oposición cuando el Grupo A fue mayoría, convocar a la comisión bicameral y proponer los directores. Pero no lo proponían porque como el Manieto y el Grupo Clarín desconocían el AFCA, ellos también tenían que desconocerlo, y nombrar los directores era reconocerlo. Y después sí, pero cuando tuvieron mayoría no lo hicieron. Entonces el AFCA es ese organismo creado por ley, con ese directorio plural, lo que por supuesto, y la Corte lo expresa y nosotros compartimos, tiene que actuar sin presiones de nadie, por supuesto, y nosotros compartimos ese espíritu. Por eso cuando la presidenta me honró con esta convocatoria, que a nosotros nos enorgullece para hacer este trabajo, me dijo justamente eso, que había que aplicar la ley sin privilegios ni excepciones para nadie. Y en eso es lo que estamos haciendo. Por eso la ley es para todos, en forma igual, pareja, equitativa. Lo que está permitido para uno está permitido para el otro, lo que está prohibido para uno está prohibido para el otro, y no hay ninguna diferencia. Se habla del Grupo Clarín particularmente porque es el único que no quiere cumplir la ley y además es porque es el que más excedido está. Si no se estaría hablando de cualquier otro. Pero, por supuesto, hay que aplicarlo en igualdad de condiciones para todos. Es lo que estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo. Está bien. ¿Esto significa que no vas a renunciar, que cuando Carrió... Cuando Carrió plantea que hay un pacto entre la Presidenta de la Nación, Zanini, y Lorenzetti a propósito de la declaración de constitucionalidad, ¿qué es lo que decís? Pero, digamos, si ya no me sorprende la declaración de Carrió menos, ¿no? Porque si uno mira la historia de los últimos años, se ha dicho cualquier barbaridad. Pero... ¿Te sorprende que no haya un apoyo más decidido de parte de algunos sectores? ¿No? Aburrida, pero creativa, se imagina cosas, eso es verdad. Pero de algunos sectores, digo, del Parlamento, de algunos diputados y legisladores
radicales que saben todo el proceso también que sufrió el radicalismo y que no tienen una Hay algunas posición. expresiones que son un poco, digamos, que a veces a mí me da hasta un poco de pena. Yo ver a Pino Solanas desdecirse de lo que votó la ley, o en realidad Pino ya tiene una contradicción con su propia historia, o sea, es Pino contra Pino, o sea, digo, es Pino contra el Pino que nosotros reivindicamos, pero digo, qué sé yo, lo que me parece que lo que hay es la desesperación por oponerse a nuestro gobierno, hace que contradigan en muchos casos sus propios rasgos de identidad históricos. Entonces dejan de ser lo que fueron para oponerse a este gobierno, porque para oponerse a nuestro gobierno, hombres y mujeres que defendieron cosas que este gobierno y que nuestro gobierno está haciendo, tienen que dejar de ser lo que fueron y hasta en algunos casos dejar atrás los motivos seguramente por los cuales empezaron a hacer política. O sea, en el punto hasta traccionan su propia historia, pero digo, cada uno, no sé, se mirará al espejo y hablará con él mismo. Y a la Sociedad Interamericana de Prensa y a ADEPA, que también han sacado comunicados temiendo por la libertad de expresión en la Argentina, ¿qué les respondés? Decir que en la Argentina no hay libertad de expresión es casi una ofensa, ¿no? Porque digamos, sabemos cuándo no hubo libertad de expresión en la Argentina. Sabemos lo que significa hablar de que no había libertad y que no hay libertad. Recién una mesa reivindicando los 30 años de democracia, por lo tanto, decir que no hay libertad de expresión, sinceramente, en nuestra historia es una ofensa y hay que irse muy lejos para que alguien pueda imaginarse que esto suceda, porque acá en la Argentina no hace falta hacer un análisis muy elaborado, basta comprender la tele o la radio, o ir a pararse en algún puesto de diario y ver si se puede decir o no se puede decir cualquier cosa. Acá dicen cualquier cosa. Claro. Entonces, vos te parás entre un puesto de diario, mirás las tapas y ves uno que dice que la presidenta es bipolar, otro que dice que cualquier cosa. Y entonces, al mismo tiempo, se dice que no hay libertad de expresión. Suena raro. Claro, no hay libertad de expresión cuando Cablevisión no pone CN23 en la grilla ordenado con todos los canales de noticias, por ejemplo. Ahí no hay libertad de expresión y la está dicen que no hay libertad de expresión y este es el gobierno que elimina calumnias e injurias del Código Penal y los que dicen que no hay libertad de expresión son quienes denuncian penalmente a los periodistas por su opinión, que es lo que pasó con el Grupo Clarín, a periodistas y funcionarios, entre los cuales yo estaba. Suena ridículo, ¿no? Porque digo, uno se tiene que contener en esto de hablar, pero nada, que no hay libertad de expresión, yo no sé, nadie puede creer eso. Cualquiera dice cualquier cosa y además nosotros reivindicamos eso, que se opina todo lo que se quiera. Y por eso digo, en realidad, el compromiso con la ley de medios es un compromiso con la libertad de expresión. Por eso digo, esto es un triunfo de la libertad, un triunfo de la libertad de expresión, es un triunfo de la democracia, es un triunfo de esas luchas históricas para lograr esto. Y es un triunfo de quienes queremos que haya absoluta libertad para decir lo que cada uno quiera, te guste, no te guste, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, aún todos los que mienten todo el día, por ejemplo, y también sigan mintiendo. Acaba de salir en un programa de televisión Lirita diciendo, por ejemplo, que yo era un delincuente, se le ocurrió decir eso, y bueno, se le ocurrió y lo dice. Sí, eso no es libertad de agravio, más que de expresión. Es raro, pero bueno, por eso digo, las denuncias de que no hay libertad de expresión me parece que no tienen ningún sustento. Lo importante para mí es que hay una ley de la democracia que deja atrás una norma oscura de la dictadura militar, la Corte Suprema dijo que es constitucional, esa ley hay que aplicarla integralmente y eso es lo que vamos a hacer. Y la verdad que creo que es un paso fundamental para nuestra democracia, e insisto, y no es un triunfo del gobierno, de un sector, como vos bien lo dijiste, es un triunfo de todos los que tenemos un profundo compromiso con la libertad. De la política. Y también esta ley, y es justo decirlo, es hija de esa historia y es hija de este momento histórico que funda Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. Porque este es el proceso que permite ampliar derechos, que la política interpela al poder, que corre la frontera de lo posible, que vuelve a convocar, que vuelve a entusiasmar, que por lo tanto permite poner en discusión cosas que parecían intocables, ¿no? Entonces, es hija de este momento histórico que funda Néstor Kirchner y es hija también esta ley de la voluntad transformadora y el coraje de esta presidenta que toma esas reivindicaciones y esa lucha histórica y ese debate histórico y lo lleva al Parlamento.
Martín, gracias por haber venido esta noche. Gracias a ustedes. Nos reencontramos en una semana y le agradecemos a Horacio en Bonn que nos permitió pasarnos unos minutos de nuestro horario.